Nosotros tenemos un proyecto de ley que trata de mejorar las condiciones y pensiones de los cesantes y jubilados, y queremos una opinión positiva Ujú. y también la interposición de buenos oficios del gobierno ante el Congreso, y esta ley sigue durmiendo el sueño de los justos. Nosotros hemos firmado un convenio en el cual se fija en 500 soles el aumento de los docentes para el próximo año, y en dos tramos, 250 Ya. en marzo, 250 en noviembre, y el gobierno solo ha puesto en el proyecto de presupuesto el próximo año 100 soles. Esto es, el gobierno está incumpliendo compromisos suscritos, y todos sabemos que un convenio colectivo, que es lo que se ha firmado entre el SUTET y el MINEDU, tiene fuerza de ley. Esto Ya. es de cumplimiento obligatorio. Pero, El gobierno no lo va a hacer, por profesor eso la Castro, huelga. regresamos con la información que estábamos dando a conocer sobre esta autorización o este documento, ya que termina oficializándose sobre la emisión del bono extraordinario de 380 soles en beneficio de profesores auxiliares que sean nombrados o contratados de todo el país. Dice el documento, se autoriza excepcionalmente y por única vez al Ministerio de Educación, al Ministerio de Defensa y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2024 el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de 380 soles a los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva, según explica la ley publicada en el diario oficial El Peruano. Estamos con Lucio Castro, secretario general del SUTE, para hablar sobre ese tema. Profesor Castro, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Profesor Castro, por favor, ¿ustedes están contentos con este bono que ya se anunció, oficializó? Mira, el 15 de julio del 2023, nosotros firmamos un convenio colectivo con el Ministerio de Educación, y ahí establecíamos Ujú. la necesidad de atender múltiples temas. Uno de ellos era justamente el bono de 380 soles, repito, producto de negociación colectiva con el gobierno, firmado en convenio colectivo con él, y estaba para ser entregado en los primeros meses del año 2024, este año. En ese convenio también se consignaba que iba a haber un aumento para el sector educación, y resulta que el aumento y otros temas más no se han cumplido. Ya. Y este bono que estaba pactado para inicio de este año recién se está entregando, o se va a entregar en el mes de octubre. Ujú. Entonces, esto es producto de negociación colectiva, un logro en favor de los trabajadores del SUTET, y nosotros, al contrario, consideramos que el convenio colectivo firmado para ser aplicado el 2024 contiene Ujú. todavía temas que no se están atendiendo. ¿Cómo Hemos cuáles? firmado, Pedro, en julio de este año también un convenio colectivo para el próximo año, Ya. para que se aplique el 2025. Y ahí tenemos también consignado múltiples temas que hemos nosotros observado el proyecto de presupuesto de la República para el próximo año, e igualmente que este año no están cumpliéndose. Por eso es que el Magisterio ha decidido impulsar una huelga nacional, que es ya la última acción, o la última acción que desarrolla el sindicato, luego de haber intentado en múltiples oportunidades dialogar, conversar, encontrar atención, y que la negociación colectiva, que siempre busca solución Ujú. armoniosa, realmente cumpla con su naturaleza, y eso no está sucediendo por culpa del gobierno y no de los trabajadores. Pero se supone o se esperaba que el anuncio de la huelga indefinida desde el magisterio, profesor Castro, finalmente sea desestimada con la aprobación y la publicación ya de la norma que autoriza este bono de 380 soles. ¿Por qué no dejarla sin efecto? Mira, te decía, este bono comprende el año 2024, y nosotros estamos desarrollando una huelga nacional ante los incumplimientos del 2024, y ante la certeza de que el gobierno no quiere cumplir con el convenio colectivo, que Ujú. tiene que ver ya con el año 2025. Por ejemplo, para el año 2025 el gobierno se ha comprometido a incrementar la asignación de los docentes que trabajan en zona rural, en BRAE y en frontera. Si uno establece una comparación de las asignaciones entre los trabajadores de la administración pública, el docente es, si se quiere, desconsiderado por el gobierno. Nosotros hemos pactado con el gobierno el cumplimiento de la ley. Esto es,
existe una ley que dice que los auxiliares de educación, desde octubre del 2023, tienen que haber visto incrementada su remuneración. Sin embargo, el gobierno no cumple con la ley y hasta el momento eso no sucede. Existe una ley firmada en el mes de febrero, promulgada, que dice que las promotoras de Pronodi que ganan una propina de 500 soles tienen que ver incrementada su propina en 1.025 soles. Sin embargo, el gobierno no cumple. Nosotros tenemos un proyecto de ley que trata de mejorar las condiciones y pensiones de los cesantes y jubilados, y queremos una opinión positiva y también la interposición de buenos oficios del gobierno ante el Congreso, y esta ley sigue durmiendo el sueño de los justos. Nosotros hemos firmado un convenio en el cual se fija en 500 soles el aumento de los docentes para el próximo año, y en 2 tramos, 250 en marzo, 250 en noviembre, y el gobierno solo ha puesto en el proyecto de presupuesto el próximo año 100 soles. Esto es, el gobierno está incumpliendo compromisos suscritos, y todos sabemos que un convenio colectivo, que es lo que se ha firmado entre el SUTET y el Minedu, tiene fuerza de ley. Esto es de cumplimiento obligatorio. Pero profesor Castro, si existe un documento firmado, si existe el convenio colectivo, ¿qué les explican a ustedes desde el Ministerio de Educación para que justifiquen el incumplimiento de esos acuerdos? Que no hay presupuesto. Y nosotros decimos, bueno, si eso fuera así, uno puede comprender la situación, pero cuando ve que al gobierno al Congreso se le extiende más de 200 millones de soles, cuando aparecen algunos guayquis que con donaciones o regalos a la presidenta generan presupuestos adicionales, entonces nosotros decimos, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con el magisterio representado por el SUTET, que tiene un convenio colectivo que es de cumplimiento obligatorio, y le dicen no hay plata, y la plata aparece para otros sectores con suma facilidad? Y no para ustedes. Entonces Decimos, acá hay una injusticia. ¿Y de cuánto estaríamos hablando, profesor Castro, en tema presupuestal, en toda la suma de dinero como para que el gobierno diga que no hay plata? ¿De cuánto? ¿10.000 millones de soles? ¿20.000 millones de soles? Estamos hablando aproximadamente de 700 millones adicionales. Por eso que nosotros decimos al Ministerio de Economía, mira con prioridad la educación, y eso tampoco sucede. Genera el presupuesto que permita dignificar la situación de los maestros, y el Ministerio de Economía es definitivamente uno de los más renuentes a generar el presupuesto para asegurar esta atención justa que está contenida en convenio colectivo, que el gobierno no ha cumplido el 2024 y tampoco lo quiere hacer el 2025 como está descrito en el convenio colectivo. A ver, explíquenos un poco más. Dentro de lo que ustedes están demandando es el incremento salarial. Ustedes demandan que se aumente el sueldo mínimo, el sueldo de los profesores en 500 soles. Imagino que eso es para todas las escalas del magisterio. Sin embargo, esos 700 millones de soles que dice usted que demandaría, ¿es solamente para el incremento de sueldo o de otros conceptos más que están incluidos en el pacto colectivo, convenio colectivo, y que el gobierno no quiere cumplir? Mira, y esto tiene amparo constitucional. El artículo 16 dice que para educación debe destinarse el 6% del PBI, y resulta que el PBI no está considerado en esos términos para el 2025, y los 700 millones comprende solo el incremento de remuneraciones de los trabajadores. Y acá hay otros temas que siempre nosotros hemos planteado, que demandan también la atención del Estado, del gobierno, del Congreso de la República, que es el tema, por ejemplo, infraestructura, que es el tema alimentación, que tiene que ver también con el acceso a la educación. Y decimos acceso porque hay más de 1 millón de menores en edad escolar que no están en el sistema, y el gobierno y el Estado hace poco para incorporar a esta población peruana, que al no tener estudios, al no ser parte del proceso de la educación, simplemente tiene ya fracasada su futuro. Entonces aquí nosotros planteamos una atención integral de la educación y una mirada de prioridad que el Estado tiene como deuda para con la educación, para con los trabajadores, para con el país. Nosotros hemos exigido, estimado Pedro, que el gobierno mire con prioridad la educación, y eso significa atender sus múltiples problemas, y el gobierno y el Congreso tienen que entender que el presupuesto en ese sentido sí juega un papel central,
Ya, Si uno pero compara cuánto... ustedes están reuniéndose con algunos parlamentarios para que puedan ver justamente el incremento del presupuesto, con el Minedu, para que puedan lograr el aumento del presupuesto para el próximo año en el sector educación. Al ver que el gobierno representado en Dina Boluarte, que dice que la educación es la razón principal de este gobierno, que los niños son la razón central, la razón de ser del sistema educativo y que eso solo queda en palabras, nosotros estamos recurriendo ahora al Congreso de la República, que es el que tiene, según la Constitución, la obligación de aprobar el proyecto del presupuesto de la República para el próximo año. Hemos conversado con el presidente del Congreso, Comisión de Ya, Presupuesto, múltiples congresistas, tratando de sensibilizarlos y decirles pues que los países que hoy están considerados avanzados, todos indudablemente tienen esa calidad porque han sabido darle prioridad a la educación. Y ya. nosotros en el país solo vivimos de discurso y necesitamos hechos concretos, preocupación real por Pero, el profesor sistema. Castro, para el ministro de Educación, Morgan Quero, el sector educación o los maestros, los profesores en el Perú, son de los mejores pagados en la región. Eh, el ministro, hemos dicho, tiene una gran cualidad de defender a la presidenta y defender lo indefendible. Y él cuando dice somos los mejores pagados o los terceros mejores pagados de Latinoamérica, Latinoamérica no está diciendo la verdad, ahí está Ecuador, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica, antes que el Perú. Y la remuneración pero de los trabajadores de la educación en Latinoamérica está debajo del estándar que la misma OCDE ha planteado. Entonces no está diciendo la verdad, se está alejando de la realidad y trata de justificar una desatención que sí existe en educación durante toda la historia republicana y que, como decíamos, es una deuda histórica que el Estado tiene que saldar con el país para poder tener y aspirar a una educación de calidad. Y eso implica, repito, mirar y atender los múltiples problemas que tiene el sector que tienen que ver con, ahí decimos siempre, infraestructura, Claro. alimentación, equidad, Profesor acceso, Castro, capacitaciones y remuneración de los trabajadores. para terminar, ¿se ratifica entonces la huelga? ¿Y esta para cuándo sería de ser así? La huelga la hemos aprobado en la Cuarta Asamblea Nacional, Pedro, debe iniciarse el 16 de octubre. Está pactada para esa fecha y hay 4 regiones, porque estamos en esa lógica todavía de buscar atención, planteando un mecanismo nuevo que es la huelga nacional escalonada. Esto es, en Tumbes, en Arequipa, en Loreto y en Ica se inicia la huelga el 16 de octubre. Y si no hay atención, se irán incorporando otras regiones, Lambayeque, Tacna, Ucayali, el Cusco, y el 21 de octubre, si es que no hay atención y el gobierno sigue renuente y el Congreso también desatento a estos problemas de la educación, el 21 de octubre todo el país estará en huelga nacional y 55,000 instituciones educativas estarán paralizadas y 7,5 millones de alumnos van a ser afectados no por culpa de los trabajadores o del SUTEC, sino por culpa del gobierno que está incumpliendo compromisos, está contraviniendo la Constitución y está desentendiéndose de la educación y no cumpliendo también derechos laborales. Pero exactamente de qué depende para que esta huelga no termine dándose, profesor Castro, porque capaz el gobierno a través del Ministerio de Educación, primero que nada declaren ilegal la huelga y segundo, si quieren dialogar, quizá termine firmando otro documento sobre el documento ya firmado e incumplido. ¿De qué depende para Mira, que la huelga no se ejecute? tú has tocado un tema central, Pedro. Nosotros, como ustedes decimos, lamentablemente los gobiernos no saben solucionar los problemas en tiempos de paz. Y la negociación colectiva que está en la Constitución como una institución es la que asegura que justamente conflictos no ocurran. El SUTET ha participado en la negociación colectiva, ha participado de un proceso de conciliación con el gobierno y el gobierno se ha desentendido de este proceso. Entonces, ¿cuál es la respuesta última que la Constitución dice? Negociación colectiva, conciliación, arbitraje o huelga. Y nosotros estamos cumpliendo con todo ese proceso, por tanto, sería una acción seguro, previsible,
pero también ilegal declarar la huelga ilegal porque es por culpa del gobierno y no de los trabajadores. Y nosotros decimos que tenemos todo este tiempo para que el gobierno reflexione, para que el Ministerio de Economía siga haciendo números y atender los temas planteados. Exitosa. Presupuesto mayor para educación, asegurar el tema de la infraestructura, alimentación y también remuneraciones de los trabajadores, porque lo que está haciendo el gobierno con su propuesta de 100 soles en marzo de aumento y 100 soles en noviembre es simplemente una provocación porque no ha cumplido con el convenio el 2024 y con ese modesto incremento el 2025 está diciendo no me interesa la educación, no me interesan los derechos, yo no quiero armonía, yo quiero conflicto. Y Bien, él tiene la palabra, el gobierno. bien, profesor Castro, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A ti, Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaremos a la expectativa de cómo se desarrolla finalmente ese proceso de diálogo y de cumplimiento del gobierno frente a la negociación colectiva del cual fue parte en su momento, pero que hoy está incumpliendo, provocando un nuevo escenario de crisis dentro del sector de educación. Así que los padres de familia de todo el país que tienen sus hijos en escuelas públicas estén al pendiente que probablemente desde el 16 de octubre inicie una huelga indefinida, pero de manera escalonada.